la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que sería el ERGE. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el ERGE? Ahora, el ERGE, la enfermedad por reflujo, es por el consenso de Montreal nos indicaron que es una condición que ocurre cuando hay un reflujo, como el nombre lo dice, reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Con una acotación más, que este contenido puede llegar incluso hacia lo que es la vía aérea y hacia la boca. ¿Ok? ¿Cómo se tiene que dar el ERGE? Para que haya una razón de que se dé una enfermedad por reflujo, decimos que es multifactorial. Y se tiene que alterar todos estos factores, desde los factores gástricos, la alteración de los factores gastroesofágicos, es importante el material que va a ser refluido, los factores esofágicos asociados, y todo esto va a degenerar en un reflujo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener todos estos daños para poder tener. Entonces, por eso decimos que es multifactorial. Se tiene que dar información desde el estómago para arriba, el daño. ¿Sí? Entonces, en lo que es la fisiopatología, hablemos. Teníamos factores gástricos de la unión, ¿no? Del esófago, que dentro de los factores gástricos, la mayor parte de los pacientes no tienen un aumento significativo de la secreción ácida en el estómago para producir ERGE. En realidad no es que el paciente tenga más acidez y que por eso produce ERGE, no. Porque normalmente el consumo de alimentos va a llevar a una alcanización por los alimentos, y esto va a variar el pH del mismo. ¿Y por qué se da esto? El pH contenido refluido va a ser menor en algunas zonas del estómago. No todo el estómago, o sea, yo consumo mi alimento y no todo el estómago se va a reducir el pH igual. En algunas partes va a reducir menos que en otras partes. Y eso es la causa que pueda ocasionar más adelante de que eventualmente se produzca este reflujo. Nosotros tenemos este bolsillo ácido, ¿sí? Que es una zona localizada, el bolsillo ácido gástrico. Es un área donde hay mayor acidez, que es en la unión, como estamos viendo en la fotito, en la unión esófago-gástrica, ¿sí? Y normalmente mide entre 2 a 3 centímetros, y solo el 30% de estos, de los pacientes en general, que se altera esto, van a tener este reflujo. ¿Ya? Entonces no se ha demostrado bien si hay una correlación lineal entre la alteración del vaciamiento gástrico y la severidad del reflujo. O sea, no porque yo me demoro en tener una digestión más lenta voy a tener reflujo, no. ¿Ok? No hay una alteración demostrada ahí, pero si hay un vaciamiento gástrico retardado, podría ser relevante en algunos episodios de reflujo postprandial. En lo que es en la unión esófago-gástrica, ¿sí? Esa es una zona, es una unidad funcional donde es como una barrera. Recordemos que en esa zona tenemos como una válvula, ¿verdad? Que hace que el contenido baje, más no suba. ¿Ok? ¿Qué pasa en esta válvula? No funciona del todo. Y al no funcionar bien, esta válvula se abre y puede haber un reflujo. Pero no todos los pacientes tienen esto. Puede ser que el paciente tenga competente su válvula y aún así tenga reflujo. Y ese es el reflujo funcional. ¿Sí? A diferencia del otro reflujo que es de causa por alteración de esta válvula. ¿Sí? Entonces es básicamente lo que es. Esto es lo que les he explicado, ¿no? La unión, la crura diafragmática, la válvula, el ligamento que ocasiona que haga esta presión para que haya este cierre. Entonces, si nosotros tenemos relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, ¿no? Que pueden ser no inducidas por la deglución, esta no va a estar asociada a la onda peristáltica y eventualmente va a haber algún tipo de alteración. Se caracteriza por persistir durante periodos mayor de 10 segundos, o sea, si nosotros hacemos la endoscopía y vemos de que este cierre es más de 10 segundos, pues podemos considerar de que esto es por una incompetencia.
y no es tanto solamente algo funcional, ¿no? Normalmente tenemos nuestro movimiento, todo el tubo digestivo, que eventualmente por momentos lo puedes ver abierto, pero no quiere decir que esté siempre abierto. Porque tienes que valorar los segundos para poder ver si es que realmente tenemos o no una incompetencia en esta zona, donde se ve que esté cerradito o que esté un poco abierto. Entonces, otro punto importante es la presión basal del esfínter esofágico inferior. Recordemos que es un músculo liso, ¿no? No es igual que otros músculos, un músculo liso que posee una presión basal que va a variar a lo largo del día. Va a producirse periodos de relajación mayor significativa en los episodios postprandiales, y la presión basal se puede ver afectada por varias cosas. Dentro de ellas tenemos la presión intraabdominal, la distensión gástrica, o sea, si yo como mucho, mi barriguita, mi estomaguito está súper hinchadito, ¿no? Entonces eventualmente voy a hacer que esta presión no sea adecuada. Desde ahí, por eso es que nosotros le decimos al paciente, cuando tiene reflujo, no coma mucho, no las comidas copiosas, no se eche después de comer, todas esas cositas por estas razones, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura de la unión esófago gástrica y sus alteraciones, tenemos un ciclo respiratorio que es un ciclo normal, ¿sí? Donde hay una gradiente de la presión entre el esófago y el estómago, y esta se va a alterar durante la inspiración y la expiración. Entonces, en la expiración, cuando botamos el aire, la presión aumenta en el estómago, en el esófago, hay una presión que no varía en el esófago y hay una presión en el esfínter esofágico inferior que es suficiente para que nos evite este reflujo, ¿sí? Y en la inspiración la presión intragástrica aumenta y la presión esofágica disminuye. Entonces, para evitar un episodio de reflujo tiene que haber algún tipo de alteración en esta gradiente, ¿sí? Ahora, durante la inspiración profunda, cuando inspiramos más fuerte en una maniobra de esfuerzo, puede haber episodios de estrés, de tos, y esto nos va a ocasionar mayor gradiente de alteración en lo que es el esófago y el estómago, y por ende se va a dar este reflujo, va a aumentar la presión en esta zona. Entonces, endoscópicamente nosotros lo vemos así, ¿sí? Es la clasificación de Hill. Endoscópicamente nosotros vemos así al paciente. ¿Cómo hacemos? Entramos con el endoscopio y hacemos una maniobra de retroflexión, ¿sí? Y al hacer la retroflexión podemos ver la unión. Entonces tenemos Hill 1, Hill 2, Hill 3, Hill 4, ¿ok? Hill 1 prácticamente cerrado, entreabierto o laxo, ¿sí? Hill 2, pliegues menos marcados, pues pliegues menos marcados, hay una apertura de menos del 50% de la luz. Hill 3, los pliegues ya no están marcados, ustedes pueden ver que no hay pliegues, ¿sí? Y incluso acá puede entrar otro tubo de endoscopía, ¿ok? Hill 4, cuando prácticamente está todo entreabierto, algunos autores lo consideran como una hernia hiatal, pero en realidad no es una hernia hiatal. ¿Sí? Eso seguro ya lo van a poder ver ahora que van a rotar por los hospitales y van a ver. ¿Han hecho hoy día endoscopía algunos? Sí, pero no mucho. Con la otra parte. Entonces han podido ver eso y les han enseñado, ¿cierto? Entonces ahora tenemos también otra forma de ver si hay algún tipo de alteración endoscópicamente de lo que es el estómago, de la unión esófago-gástrica y el esófago cardial, y hoy usamos la clasificación de los ángeles. Los ángeles nos ayudan para ver erosiones, básicamente, ¿ya? Entonces tenemos A, B, C y D. A, cuando el daño esofágico en la línea es menos de 5 milímetros. B, cuando el daño es más de 5 milímetros. ¿Ok? Los ángeles C, cuando el daño
según el tamaño no importe, pero ocupa menos del 75% de la luz, y los ángeles B cuando ocupa más del 75% de la luz. ¿Ya? Pues ahora cuando les pregunte en endoscopía, ustedes ya saben qué tipo de alteración en los ángeles. Esto es básicamente para esofagitis erosiva. ¿Ya? Clasificar una esofagitis erosiva. Entonces, ahora hablemos de lo que es el material refluido. ¿Qué tenemos en el estómago? Ácido clorhídrico, pepsina y otras cosas más que pueden ser ácidos biliares, enzimas pancreáticas, jugo gástrico, etcétera, ¿no es cierto? Todo esto, principalmente por la noche y en periodos postprandiales, va a haber un reflujo que va a ocasionar en el paciente esta alteración, ¿ok? Entonces el contenido alcanza en el esófago, puede ser que el estómago tenemos normalmente un contenido ácido, puede ser débilmente ácido o no ácido. Entonces cuando se altera esto, podemos tener algún tipo de daño de reflujo ocasionado, sí, también, o sea, es importante lo que va a refluir. Si nosotros refluimos muy ácido, pues eventualmente también va a quemar. Si tenemos también asociado alcalinidad, porque además tenemos un reflujo biliar, va a dañar también más el esófago, ¿sí? Entonces todas esas cositas a lo largo del tiempo son las que nos van a ocasionar mayor daño en lo que es el esófago, porque recordemos que el esófago es solamente un órgano de transporte, ¿no es cierto? Solo nos sirve para que pase la comida, a diferencia del estómago, ¿no? Donde se metaboliza un montón de cosas, se forman otras cosas, etc. Acá solamente transporta, entonces la transporta es una mucosa básica que fácilmente se puede hacer daño y por ende el paciente siente todas estas molestias. Entonces tenemos lo que es el reflujo ácido, la mayor exposición del esófago a un reflujo ácido va a generar un severo daño, ¿verdad? Es lógico, tenemos mayor acidez, una mucosa que no está acostumbrada a ello, eventualmente va a tener mayor daño, ¿sí? Mayor acidez, mayor daño. Este tipo de reflujo por ácido es el que se asocia más a lo que es las microaspiraciones en los pacientes. Esas microaspiraciones en la noche, les molesta que en la noche el paciente se asocie más a un reflujo de tipo ácido, ¿ya? El reflujo de tipo no ácido, bueno, cuando hay un daño también, hay una regurgitación, y este tipo de episodios también se puede asociar a microaspiraciones, pero no tanto como el anterior. El otro tipo de reflujo tenemos el reflujo biliar o duodenogástrico, ¿no? Que es la bilis que se regresa al estómago y eventualmente pues también va a provocar un daño, y si el paciente de por medio tiene una incompetencia yatal, un reflujo va a ocasionar que también haya un daño en lo que es el esófago, y ya tenemos dos causas que nos producen el daño. Y el reflujo gaseoso, que es ese tipo de pacientes que nos indica que tiene como mucho eructo, ¿sí? Mucha molestia, se le sale mucho el eructo, mucha formación de gas. Entonces tenemos que puede ser supragástricos y los gástricos. Los supragástricos tenemos el aire entra y sale hacia el esófago rápidamente sin alcanzar el estómago. O sea, no es que llega al estómago, sino solamente en la parte superior, y eso es lo que bota. Y el gástrico, como su nombre lo dice, ¿no? Llega al estómago y es el aire que bota el paciente, asociado a con los ácidos, el contenido que pueda tener en sí en general el paciente. En lo que es fisiopatología tenemos que hay factores esofágicos también, como hemos mencionado, que hay una alteración en los cambios de las células, ¿no es cierto? Y esto nos va a ocasionar eventualmente que pueda aparecer más adelante daños como el esófago de Barrett. Eso sí lo van a hacer en su seminario, por eso yo no lo he tocado, no toco nada de lo que es Barrett, porque les va a hablar el doctor Ticona en lo que es el seminario de IOG y el esófago de Barrett. En lo que es enfermedad por reflujo erosiva, tenemos presencia de erosiones en la mucosa, y esto nos va a generar un daño distal, que es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Esas erosioncitas que se ven como lengüetas en la endoscopía. Acá, ¿sí?
como estas lengüetas. Pues estas lengüetas, a ver, Los Ángeles, ¿qué es? D. Antes se creía que eran erosiones, ¿no?, que provocaban una quemadura ácida, y estas quemaduras ácidas se producía un daño epitelial sobre las células escamosas, se producía el daño por el ácido refluido, se hacía una muerte celular, se producía por este mismo ácido, había una respuesta inflamatoria, se producían ulceraciones en la mucosa y eventualmente el daño en la célula. Pero ya se ha visto que ya no es así. Ahora lo que se dice es que hay una esofagitis que comienza con un infiltrado de linfocitos tipo T en la submucosa, y esto va a producir la muerte en general de las células epiteliales. Hay una infiltración, se extiende luego a la lámina propia y al epitelio del esófago, y eventualmente es lo que se da el daño, y así se provoca más adelante estas alteraciones y el reflujo y el esófago de Barrett. Dentro de la enfermedad por reflujo no erosiva también, o sea, tenemos la erosiva y la no erosiva. O sea, endoscópicamente yo le encuentro a mi paciente así, normal, todo cerradito, bien, pero el paciente tiene reflujo, ¿verdad? Entonces tiene reflujo, tiene molestias, tiene dolor, tiene sensación de que se regresa. Entonces los síntomas más frecuentes, igual la pirosis, la regurgitación. Esto se puede encontrar frecuentemente en los pacientes en un 50-70% y es reconocido con este nombre, ¿no? Enfermedad por reflujo no erosiva. Ahora, como todo lo que es digestivo, también tiene una causa sensorial, ¿sí? Entonces, el paciente está sometido a estrés, es ansioso, depresivo, etcétera, o tiene algún otro tipo de problema emocional, eventualmente va a ocasionar que haya un mayor trastorno. Entonces, otra vez vamos, ¿no?, a lo que hemos mencionado antes. Hay una activación cerebral que va a ocasionar en nuestro paciente que haya mayor reflujo, mayor molestia. Y esto eventualmente es como un círculo vicioso en un paciente. Se le molesta y le duele y le provoca mayor acidez, y eventualmente esto le provoca mayor reflujo, y el reflujo otra vez le provoca dolor, y el dolor le provoca ansiedad, y así. Y en ese círculo vamos. Ahora, para poder nosotros clasificar o decir, hablar de ERGE, tenemos, como todo, consensos, ¿sí? Para todo el resto. Los consensos, y acá nos habla del consenso de Montreal, donde nos clasifica en síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. El síndrome esofágicos tenemos los síndromes sintomáticos y con lesiones esofágicas. Los sintomáticos, el síndrome típico, con dolor, ¿no?, la no erosiva. Los síndromes con lesiones esofágicas, tenemos la enfermedad por reflujo, la esofagitis por reflujo, la estenosis que se puede ocasionar. ¿Por qué? Porque este daño que se va a ocasionar constante por el reflujo puede ocasionar, además del esófago de Barrett, que haya una disminución en la luz, ¿sí? Y eventualmente va a haber una estenosis en la parte más distal del esófago, y eventualmente nuestro paciente va a presentar molestias. ¿Esto puede degenerar un esófago de Barrett? Sí. ¿Puede degenerar a un cáncer en la zona? También. ¿Ok? O sea, por reflujo, ¿mi paciente puede tener cáncer? Sí, porque es un daño constante, una alteración constante. Dentro de los síndromes extraesofágicos tenemos, bueno, los síntomas, ¿no?, que serían la tos por reflujo, la laringitis, el asma, las erosiones, esos pacientes que tienen esas ronqueras crónicas que están a cada rato, eventualmente puede ser por reflujo, sí. Las faringitis crónicas, frecuentemente los pacientes van primero al otorrino y el otorrino nos los deriva a nosotros porque la causa de su laringitis, de su faringitis, es por reflujo. Otitis, sinusitis, fibrosis, etcétera. O sea,
no es tan simple. Por reflujo puede ocasionarles muchas molestias al paciente y eventualmente por eso es que hacen todo este círculo que hemos mencionado antes. Entonces, en función a los síntomas, el paciente puede venir con sensación dolorosa. ¿Cuáles son los síntomas principales? La pirosis y el dolor. Esos son los principales para poder decir que es reflujo. Con sensación de ascenso de líquido, o sea, que se le regrese el contenido, que el paciente diga, yo siento que se me regresa el contenido del estómago, con síndrome de eructación, o sea, eructo mucho, pero no tiene reflujo, ella no siente que tiene reflujo, o él no siente que tiene reflujo, pero sí tiene muchos eructos. Y pacientes con sensación de dolor de cabeza, etc. ¿Sí? Como hemos hablado, ¿cuál es el síntoma principal? La pirosis. ¿Y qué es la pirosis? La sensación de ardor o quemazón en la boca del estómago. Así lo va a indicar el paciente. A mí me quema, me arde y siento que se sube el contenido hacia arriba. ¿Ok? La regurgitación, el sabor ácido o amargo, como lo dice el paciente, y a esto tenemos que diferenciarlo de lo que son las náuseas. La náusea es la sensación, ¿no es cierto?, de náuseas, la diferencia del reflujo, que es el contenido que refluye solo, sin sensación de náusea asociada. Otros síntomas que podemos encontrar en nuestro paciente, que son, ya los hemos mencionado, dolor torácico, la tos, poliirritación, ronquera matutina, asma, oinofagia, pérdida de peso, no justificadas, pero esta pérdida de peso no justificada no quiere decir que sea solamente asociada a un reflujo. Tenemos que también pensar y pensar mal. Si tiene pérdida de peso, ya es un signo de alarma para cualquier tipo de cáncer, ¿no es cierto? Entonces preguntan más, indagan más en su paciente, le hacen mayores, pues cuestionan más las molestias que está teniendo y de acuerdo a eso vamos a valorar o no la necesidad de hacer la endoscopía. Recordemos que para hacer el diagnóstico de reflujo yo no necesito una endoscopía, es un diagnóstico clínico, ¿sí? Pero cuando le hago endoscopía, cuando a pesar de hacer una prueba terapéutica en mi paciente tiene o continúa con molestias, o tenemos estos signos de alarma, como cuáles: baja de peso, anemia y disfagia, porque cualquiera de esos puede ser ocasionado por un cáncer también, ¿ok? Dentro de las manifestaciones clínicas, pues ya hemos mencionado más o menos, lo vamos a volver a repetir, que podemos presentar estenosis esofágica, el esófago de Barrett, un adenocarcinoma, ser causa también de una hemorragia digestiva alta, esofagitis por condición, como hemos mencionado antes, ¿no es cierto?, las erosiones, etcétera, y las úlceras esofágicas. Las complicaciones es lo que hemos mencionado antes, ¿sí? Las úlceras esofágicas es la complicación más frecuente. Esto nos puede ocasionar una hemorragia digestiva, ¿sí? La estenosis péptica en la zona, que principalmente el paciente viene con disfagia, muy frecuente en pacientes o personas mayores que están sometidos a este reflujo constante, continuo, durante varios años, y de pronto se les queda atorado ahí y vienen como cuerpo extraño, ¿no? Pero en realidad no es un cuerpo extraño, sino, bueno, sí es un cuerpo extraño, pero es que está atascado ahí porque hay una disminución en la luz, ¿sí? O sea, una estenosis no deja que pase su contenido y eventualmente el paciente siente que se le ha quedado atorado ahí. Esto viene como cuerpo extraño, pero es otra razón. El esófago de Barrett y el cáncer de esófago. Entonces, los factores de riesgo, como casi todo lo que causa daño al tubo digestivo, es casi lo mismo. Entonces tenemos la obesidad, el embarazo por la presión que puede ocasionar, el consumo de alimentos grasos, ¿no?, prácticamente los chatarras, el consumo de alcohol, tabaco y el consumo de medicamentos. Hay algunos fármacos que producen mayor presión en el esfínter esofágico inferior. Dentro de ellos tenemos todos estos, que son los AINES, los agonistas
beta-adrenérgicos, los estrógenos, progesteronas, etcétera, daños, algunos que dañan la mucosa, otra vez tenemos ahí a los AINES y los fármacos que alteran el vaciamiento, otra vez tenemos ahí a los AINES. Entonces, ya saben cuál, tienen que cuidar más de su paciente. ¿Qué es el GERD? El GERD es como un cuestionario que se usa para poder dar o valorar a nuestro paciente en lo que es el reflujo. No lo usamos mucho en hospitales, se usa más en lo que es primera atención, ¿no? En postes, centros de salud, que no tenemos actualmente fácilmente la forma de llegar hacia una endoscopía, ¿no? Y son preguntas que le hacemos al paciente. Y de acuerdo a eso le damos una puntuación. Y según la puntuación podemos clasificarlo como si hay un ERGE o no. Entonces estas son las preguntas. Le tienen que preguntar, en la última semana, ¿cuántos días ha tenido la sensación de quemazón o de ardor en el pecho? Entonces te dice un día a la semana, entonces un punto. Y así sucesivamente van avanzando, ¿sí? Con las preguntas. Como les digo, nos ayuda, sí, pero en realidad no lo usamos mucho. En la atención primaria sí ayuda bastante para poder valorar lo que es el paciente. En lo que es el tratamiento, los objetivos, principalmente controlar los síntomas, que es lo más molestoso para el paciente. Lo más molestoso que se le esté regresando la comida. Curar las lesiones, evitar de que haya una recidiva y una complicación, y evitar de que esto progrese hacia más adelante una alteración como una displasia, que sería el esófago de Barrett o un cáncer. En lo que es terapia en sí, ¿no? Usamos los antiácidos, los alginatos, los antisecretores, los procinéticos, los inhibidores del reflujo y los protectores de la mucosa. ¿Okay? Tenemos todos, ahí se les he puesto casi a todos los medicamentos, pero principalmente ¿cuál es el tratamiento para lo que es un reflujo? Es IVP a altas dosis. A altas dosis quiere decir mañana y noche, ¿ok? De un el IVP que ustedes tengan a la mano, eventualmente el omeprazol, que es lo más frecuente y lo más común en los centros de salud, pero si tienen esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etcétera, que quieran usar, no hay ningún problema, pero en altas dosis, ¿ok? Asociado a ellos van muy bien los alginatos. Lamentablemente ahorita no tenemos un alginato en sí en nuestro medio, porque ha salido del mercado, lo teníamos hasta el año pasado. Los procinéticos ayudan un poco en lo que es el reflujo, pero no es parte de la terapia, ¿sí? No es estrictamente necesario que se le dé al paciente procinéticos cuando tenemos un tipo de reflujo. Ahora sí, además se asocia un reflujo biliar, sí, nos puede ayudar un poquito en esto para que mejore lo que es sí, el tratamiento del paciente. Dentro del tratamiento no farmacológico, que es muy importante en el paciente, es convencerlo a hacer estas cosas ya de por vida, ¿sí? Porque esta incompetencia ya tal, no va a haber medicamento que le cierre, ¿sí? Por más que ustedes le den o no le den, nada va a hacer que la incompetencia se cierre. Entonces el paciente va a vivir con su incompetencia y esta incompetencia puede avanzar, ¿sí? Puede subir de un GIL 2 a un GIL 3, GIL 4, incluso volverse una hernia más adelante. Y eventualmente entonces nuestro paciente tiene que mejorar esto ya de por vida. Ustedes les diagnostican y tiene que acostumbrarse a evitar todas estas cosas. ¿Qué son? Evitar las grasas, tomates, cítricos, bebidas carbonatadas como las gaseosas, los chocolates, las mentas, el alcohol, el tabaco. Todo esto son dilatadores naturales y van a ocasionar que haya mayor reflujo, ¿ok? Evitar comidas copiosas, o sea, ya lo hemos mencionado, que no coma mucho. Si come mucho su estómago se va a inflar y eventualmente esto que no cierra bien va a terminar de no cerrar bien y eventualmente otra vez a que se siga abriendo. Vamos a favorecer a que haya este reflujo. Vamos a hacer menos de esto y más de esto, quiere decir comer más veces al día, no tanto, más porciones más pequeñas, de repente más veces para que el paciente se llene, comer lento, no estamos en una carrera para ver quién come más rápido,
el almuerzo debe ser por lo menos entre 20 o 45 minutos, no 10 minutos ni 5 minutos, como normalmente estamos todos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Entonces comemos, ¿por qué? Porque si yo me estoy comiendo y pasando prácticamente entera la comida, el esófago que solamente transporta, lo pasa entero y el estómago, en lo que está la válvula, la comienza a abrir. Entonces el paciente te dice, ¿y por qué tengo esta incompetencia yatal? ¿No es cierto? Y es una de las razones porque como si era correcto. Como, ni siquiera termino de masticar y ya estoy metiéndome la otra cucharada y así sucesivamente, ¿no? O también puede ser causa genética. Mi papá, mi mamá tuvo, eventualmente también puede ser que el paciente tenga, ¿no? Estas cosas. O como mucho. Esas personas que comen tanto y que sienten que no se pueden sentar porque si se sientan, sienten que no pueden respirar. Eso es una comida copiosa. Te sientes así como que, no puedo respirar. Tienes que estar parado o vamos a caminar porque quiero digerir, porque siento que ya no puedo más. Esas personas que están comiendo así están haciendo que el estómago esté tan distendido que eventualmente el esófago también se va a comenzar a abrir. ¿Ya? Entonces, desde ahí comienza todo. Entonces, también es importante las medidas posturales. El paciente no debe echarse a descansar después de comer, porque obviamente va a aumentar este reflujo y este reflujo va a ocasionar que haya este daño en el esófago. No debe comer, debe acostarse y elevar un poquito la cabecera. Idealmente elevar la cabecera. Si te dice, doctora o doctor, y si yo me pongo mis almohadas, yo duermo con 5 almohadas, ¿así puedo dormir? Si no es una almohada antirreflujo, no. Porque eventualmente el paciente duerme así, con sus 5 almohadas, y al pasar la noche comienza a caminar y termina las almohadas en la mitad de la cama y el paciente en la otra mitad de la cama. ¿Verdad? Si ustedes han dormido a veces con muchas almohadas alguna vez, han encontrado que cuando despierta no están en las almohadas. Ok, entonces si las almohadas están así, eventualmente va a comenzar a caminar y va a dormir en este lado y lo mismo que nada. Va a seguir habiendo reflujo, entonces tenemos que mejorar el ángulo de la cama. El mejorar el ángulo es ponerle unos taquitos o algo para que la cama ya no esté recta, sino esté un poquito elevada y eventualmente mejore estas molestias. Otras medidas que vamos a tener en cuenta son el estrés. Ya hemos conversado, ¿no? O sea, mejorar el estrés de nuestro paciente, evitar que haga mucho tipo de ejercicio que sea muy fuerte o que sea posterior al consumo de alimentos, porque también va a favorecer a esto. El uso de ropas apretadas, ¿no? Fajas, cinturones, etcétera. El consumo de tabaco y cuando no hay una adecuada reducción de peso o el paciente está muy gordito, pues eventualmente también va a favorecer a que haya menor reflujo. ¿Sí? Y eso sería todo.